En el vídeo de hoy veremos el apartado de actividades siguientes, el cual vemos después de calcular nóminas, donde vemos toda esta cantidad de transacciones que se pueden hacer. Dentro de las actividades siguientes están todas esas acciones periódicas que se deben llevar a cabo después de calcular la nómina. Se realizan de acuerdo al periodo de tiempo que corresponda. Por ejemplo, el pago de ciertos impuestos se hace anualmente, por lo que se encontrará en las actividades siguientes anuales, tal y como se ve. Nos vemos aquí anuales, tenemos aquí todas las transacciones que se hacen en relación a lo que acabo de decir. De país en país cambia de acuerdo a las leyes laborales que rigen el área geográfica. Ahora mismo estamos en España, así que esta será la que rige totalmente las transacciones que se ven aquí. El primer punto que vamos a ver es el pago de salarios y sueldos. Una vez calculado el monto a pagar, lo siguiente es hacer el pago al empleado. Este componente permite pagar salarios y sueldos a empleados. El sistema tiene en cuenta las especificaciones y necesidades del país y las especificaciones de la institución bancaria respectiva. El sistema ofrece distintas variantes de pago de salarios y sueldo de acuerdo a cada país. Por ejemplo, en algunos países existe la opción de hacer ciertos pagos específicos del empleado a terceros. El siguiente punto sería la Hacienda. En este proceso incluye las actividades relacionadas con la elaboración de los informes de IRPF para Hacienda. Se elaboran los respectivos informes que el gobierno de cada país solicite con lo que respecta al pago del impuesto de la empresa en el Estado. El siguiente punto sería el IRPF dentro de Hacienda. Todo empresario está obligado a efectuar retención a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas, o más comúnmente llamado IRPF, de las retribuciones que por razón de los servicios que le prestan abona a sus trabajadores. Igualmente está obligado a efectuar ingresos a cuenta del IRPF, por las retribuciones que satisfaga en especie. El empresario debe declarar ante el Estado y darle las cantidades retenidas. Este componente de aplicación tiene las funciones necesarias para el manejo de las retenciones de ingresos a cuenta del IRPF para Hacienda, de acuerdo con los requerimientos legales vigentes más actuales. Este componente abarca las siguientes funciones, que contienen los datos maestros fiscales, el cálculo de las retenciones e ingresos del IRPF y la realización de los informes legales correspondientes y su envío a Hacienda. El cálculo de los ingresos y retenciones a cuenta del IRPF se realiza en el sistema SAP, dentro del marco del proceso de cálculo de la nómina, para un periodo fiscal determinado. Los cálculos de retención se verifican en los datos ingresados en el infotipo 0062, que vemos aquí en informes de IRPF en impuestos, o informes de impuestos dentro de anuales, dependiendo de dónde queramos realizar ese punto. También tenemos el corte del infotipo 0061 que abona a gestión de comunicaciones dentro de independientes de periodo. Por ejemplo, si hago aquí aparecen las independencias de periodo de gestión de comunicaciones, todas las transacciones que se pueden hacer en este bloque de aquí. Si el infotipo está definido en el sistema, lo tomará tal como se defina. En caso contrario, tomará la retención que se aplique en el lugar de la ubicación de la empresa según el código geográfico. La seguridad social, según las normas de cada país, se debe pagar la seguridad social de los empleados de acuerdo a ciertos aportes tanto del empleado como del empleador. En este componente se elaboran los modelos de cotización y los soportes a través del sistema. Otro punto que veremos es la cuenta de salarios. La cuenta de salarios muestra una combinación de claves de concepto de nómina y diferentes para un periodo específico. Cuenta de salarios contiene los valores siguientes: datos personales del empleado, salario bruto acumulado, salario neto para cada periodo del cálculo de nómina y especificaciones de claves de conceptos de nóminas adicionales. Los datos personales del empleado se muestran normalmente en la parte superior de la cuenta de salarios y toda la demás información detallada se expone en el cuerpo principal de la cuenta de salarios. Otro punto a tener en cuenta es el resumen mensual del resultado de nómina. El resumen mensual del resultado de nómina contiene datos detallados de cálculo de la nómina que se pueden seleccionar para ser vistos ya sea por empleados en un determinado intervalo de tiempo o por el periodo de cálculo de nómina seleccionado. El resumen mensual de resultados de nómina se usa para identificación de errores que se hayan producido durante la ejecución de la nómina, acumular datos relevantes para la nómina pertenecientes a una unidad organizativa, seguir el progreso de datos durante varios periodos de cálculo de nómina,
tener un medio de control detallado adicional para revisiones. Un siguiente punto serán las contabilizaciones en finanzas. Los resultados del cálculo de la nómina deben de estar integrados en el área de finanzas, por lo que se deben evaluar para su contabilización en finanzas. En contabilización en finanzas se agrupa la información relevante requerida para la contabilización de los resultados de cálculo de la nómina. Además, es posible crear documentos resumidos y realizar las contabilizaciones relevantes en los componentes de finanzas. Aquí se integran varios componentes del sistema R/3. Tenemos cálculo de nómina, PY, gestión financiera, FI, contabilidad de costes, CO, y planificación de costes de personal, PACMCP. En el siguiente vídeo veremos los sistemas de información.